Esta mañana compartimos el tema Carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. La carta a la iglesia de Esmirna. Son 7 iglesias, ya vimos una, vimos Efesios o a Éfeso. Hoy nos toca ver Esmirna. Así que ponga mucha atención si usted quiere tomar nota. Esto es muy importante también. Y si no, pues le ruego nuevamente que ponga mucha atención. Esmirna significa mirra. Y la mirra en la antigüedad era una especie de la que elaboraban un perfume muy especial. Si usted recuerda, al Señor Jesucristo los reyes le llevaron oro, incienso y mirra. Regularmente la mirra era utilizada para los que fallecían. Llenaban el lugar de mirra porque contrarrestaba el olor a muerte o a muerto. Cuando el Señor Jesús murió, dice allá en Juan, que Nicodemo, el que había llegado a Jesús de noche, le llevó mirra. Y yo estaba leyendo ahí en Juan que le llevó 100 libras de mirra, de especies, para preparar el cuerpo del Señor. La ciudad de Esmirna fue reedificada por Carlomagno. En la historia sabemos que Carlomagno fue uno de los conquistadores de Europa, y su imperio se extendió por Europa, casi África y todos esos lugares. Fue una ciudad que creció, una ciudad que se modernizó en su tiempo, una ciudad que fue muy grande, casi la capital, podríamos decir, de Asia Menor. Había mucho comercio, había mucha riqueza. Obviamente había mucho vicio, había mucho pecado, había mucha idolatría. Cuando se escribió el libro o la carta a Esmirna, ya no era el imperio griego, ahora era el imperio romano. Los romanos habían derrotado a los griegos y habían establecido su imperio. El Señor Jesucristo nació en el imperio romano. La iglesia cristiana se inició en el imperio romano. Entonces, cuando se establecían las iglesias, lo hacían bajo el imperio romano. Y cuando se escribe la carta a Esmirna, se estaba construyendo un templo al César, porque ya el imperio romano también quería imponer su cultura. Los griegos habían dejado templos a sus dioses. Usted sabe que los griegos fueron muy mitológicos y dejaron muchos templos. Por ejemplo, estaba el templo a Zeus, a Apolos, a Venus, que los griegos tenían. Entonces Roma también quería establecer sus templos y hacen un templo al César. El César se le llamaba a todos los emperadores romanos. Y ese templo
era como un centro de adoración pagana donde venían todos una vez al año al busto de César. En este caso creo que era Tiberios, y tenían una lámpara, un altar encendido, donde venían los devotos, porque era obligatorio que todo habitante de Esmirna tenía que venir a echar mirra. Y todos pasaban a venerar, a adorar al César. Qué difícil para la iglesia cristiana, vivir en un estado de opresión, vivir en un estado de depresión, de opresión, un estado obligatorio para rendirle culto a otra persona que no es Dios, que no es Jesucristo. Esta es la situación que está viviendo, que se vive. Este es el fondo histórico de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8 dice: y escribe al ángel. El Señor Jesucristo le está dando órdenes a Juan, el último de los apóstoles que murió. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. De la iglesia en Esmirna. Se cree que esta iglesia fue fundada por Pablo en sus viajes misioneros. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el Señor se está identificando como el autor de la carta. Y le dice el primero y el postrero. En otra parte dice: yo soy el alfa y la omega. La primera letra del hebreo y la última. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero quiere decir que yo estuve desde el principio de la creación del mundo. Yo soy el inicio de todas las cosas. Y yo soy el postrero. Yo soy el que inicié la historia del mundo y yo voy a estar hasta el final del mundo. Yo tengo control de todo. Amén. Alguien dice que cuando se inicia la vida es como una chispa. Y de ahí proviene ya la vida. El Señor es como la chispa de la vida, de todas las cosas. Yo soy el primero y yo soy el último. En primera de Juan, el mismo apóstol había escrito y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya el apóstol tenía conocimiento de que Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios.
lo que era desde el principio y lo que será hasta el final. Hay grupos que han querido deshonrar el nombre de Jesucristo, diciendo que Jesucristo no es Dios, diciendo que Jesucristo fue un maestro, un profeta. Pero la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Aleluya. Hebreos, qué bien, dele aplausos al Señor. Merece aplausos, merece alabanzas el Señor Jesucristo. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo. Aleluya. Él no cambia. Él no envejece. Todo en la vida envejece, todo. Y todo en la vida se acaba. Los imperios se acaban. Los gobiernos se terminan. Todo pasa. Pero el que nunca termina, el que nunca pasa, se llama Jesucristo. Aleluya. Jesucristo siempre vive en un eterno presente. Gloria al Señor. Jesucristo siempre vivirá en un eterno presente. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces mire, el autor de la carta, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. El que estuvo muerto y vivió. El único que no ha detenido la muerte. El único que venció a la muerte. Nadie más ha vencido a la muerte. Pueden haber fundadores de religiones, pueden haber hombres poderosos en la historia, pero todos han muerto. Y todos tienen tumbas. El único que tiene la tumba vacía se llama Jesucristo. Porque Jesucristo no quedó en la tumba. Jesucristo está vivo. Aleluya. Él vive. Y Él tiene control de todas las cosas. Gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 dice la palabra: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo le doy vida a quien quiera darle vida. Y yo soy el que designo la muerte. No es el diablo. Soy yo, dice el Señor, el que tengo control
¿Cuándo te vas a morir? Y no es el diablo, ni mucho menos un hijo del diablo te puede quitar la vida si tu vida está en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Por eso no somos esclavos de la muerte. No somos esclavos del temor a la muerte. Aleluya. No podemos vivir en zozobra. Ay, ¿y si me voy a morir? ¿Y si me van a matar? Yo, el que vivo, dice el Señor, tengo las llaves. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Aleluya. Yo soy el que escribo esta carta a Esmirna. Versículo 9. Yo conozco tus obras. Oh iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, porque yo soy omnisciente. Y antes de que digas una palabra, ya la pensaste en tu mente, yo la conozco. Por eso yo conozco los deseos de tu corazón. Yo conozco los deseos de tu corazón. Y cuando los deseos de tu corazón son buenos, agradables y perfectos en mi voluntad, yo te lo voy a conceder. Pero si los deseos de tu corazón te van a hacer daño, si los deseos de tu corazón te van a hacer apartarte de mi presencia, te van a hacer olvidarte de mi servicio, yo no te lo voy a conceder. Pero si tus deseos encajan en mi voluntad, serán cumplidos. Si tus deseos encajan en mi palabra, serán cumplidos. Yo conozco tus obras. Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. En el Salmo 139, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Bien, Salmo 139, 1. Vamos a ver si soy yo o es el técnico. Lo bueno es que traje mi Biblia. Amén. Dije, me llevo la Biblia por si al caso. Ya la hermana Berti seguro que ya lo encontró. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira lo que escribe el salmista. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tremendo el Señor. Su Espíritu Santo escudriña nuestros pensamientos. ¿Sabe usted que la diferencia entre Dios y el diablo es que el diablo no conoce nuestros pensamientos? Pero cuando nosotros hablamos, el diablo oye. Nosotros mismos podemos descubrirle al diablo nuestros secretos.
Cuando nosotros decimos palabras negativas, decimos lo que pensamos, entonces el diablo se da cuenta de nuestros deseos, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, porque nosotros los sacamos. El diablo no conoce nuestros pensamientos. El único que los conoce es Jesucristo. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Dios nos conoce perfectamente. Por eso cuando tú piensas mal de un hermano o de una hermana, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo conoce. Y cuando lo dices, entonces el diablo se aprovecha. El versículo 15 dice también, todo el Salmo habla de la omnisciencia del Señor. Dice, no fue encubierto de ti, mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Esos 9 meses que se estaba formando en el vientre, nadie sabía, nadie conocía cómo es que le estaban formando su corazón, cómo es que le estaba formando sus riñones, cómo es que le estaba formando su hígado, cómo estaba llevándose a cabo ese proceso. Nadie sabía. Dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando empezó tu ser a formarse, ya Dios lo estaba viendo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya el Señor conocía tu futuro, conocía tu presente y tu futuro. El Señor conoce nuestro pasado. Por eso es que Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros nos desviamos de los planes del Señor. Nosotros, por la desobediencia, por el pecado, nos apartamos de la perfecta y agradable voluntad del Señor. Ya Dios sabe dónde te lleva. Ya Dios sabe dónde te tiene. Y Dios, te quiero decir esta mañana, que Dios tiene buenas cosas para ti. Que Dios tiene grandes cosas para ti. Porque en el programa de Dios no hay fallo, no hay error. En el programa de Dios todo es perfecto. Ahí no hay accidentes. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, yo conozco tu vida, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus actitudes. Y conozco, dice, tu tribulación. Conozco los grandes problemas que tienes. Conozco tu tribulación. Tremendo el ser humano, hermanos. No hay ser humano que no sufra. En la filosofía se dice, ¿por qué sufre el ser humano? En la teología también. ¿Por qué sufre el ser humano?
No hay ser humano que no sufra. Y algunos sufren más que otros. Cuando yo veo las noticias, que ahora ya muy poco las veo, veo gente huyendo de sus países por la guerra, por los dictadores, por los fenómenos naturales. Y van miles y miles huyendo, dejando casa, dejando familia, dejando todo. A pararse en una esquina muchas veces con un rótulo: soy emigrante, por favor ayúdeme. Una vez, bueno, varias veces he ido al extranjero y encuentro ahora en los bulevares que antes eran jardines, champas de nylon. Y pregunto al hermano: ¿y eso qué es? Son emigrantes que se han venido de tal país, con niños, sin luz, sin agua, sin internet, sin comida muchas veces, porque están en un país extraño. Gente que sufre. Mi madre me decía: dichosos ustedes que tienen un techo, tienen comida y están estudiando. Yo, dice, me quedé huérfana a los 5 años. Y mi papá se casó con una señora que no nos quería. Y ella me contaba: mi papá tenía una finca, una pequeña finca, con vaquitas, con caballos, con siembras. Pero cuando se murió la mamá y vino la otra doña, se agarró todo. Y dice: y la señora nos puso a trabajar. Éramos 3 hermanas y yo conocí a mis tías, las otras 2. Y la más grande, a las 3 de la mañana, la levantaba la señora a juntar el fuego. Y a las 3:30 levantaba a estas niñitas a lavar trastos, a tortear, para prepararle comida al papá. Dice: mi vida fue de sufrimiento, yo no estudié. Yo fui analfabeta. Me tocó ir a lavar ropa, me tocó ir a limpiar casas para darles de comer a ustedes. Yo no disfruté una juventud, pero bendito sea el Señor, que un día el Señor me alcanzó y disfruté la bendición de mi Padre Celestial. Y cambió la historia de sus hijos y cambió la historia de la generación. A través de Jesucristo. Hay gente que sufre. Yo les digo, les contaba a unos hermanos que la semana pasada un pastor me invitó y me dijo: Nazario, tomémonos un café en un centro comercial ahí en Villanueva. Y estábamos tomando un café cuando veo un señor que entra sentado en una tablita. No tenía sus extremidades inferiores, tenía solo el tronco y para arriba. Iba sentado en una como patineta. Pero detrás de él venía una señora, su esposa, con muletas, sin una pierna.
y a la par de la señora venía un niño en silla de ruedas. No me di cuenta si tenía piernas o no, pero una familia inválida. Qué triste una familia en esa situación, pero ellos iban. Y no se les miraba amargura y no se les miraba tristeza. Iban platicando. Iban a comprar algo. Y digo, qué vida la de esta familia. Y hay gente que está sana, que tal vez no tiene lujos, pero tiene lo necesario y no es feliz. Es infeliz. Están murmurando, están renegando por la vida. Sabe que el ser humano trae la felicidad, pero trae también el sufrimiento. Yo recuerdo que un día le prediqué y le dije a mis hijos, hijos, ustedes tienen que enfrentar problemas. Y los van a enfrentar con la ayuda de Dios. Porque los problemas nadie puede evitarlos. Nadie puede eludirlos. En la vida hay problemas. Así que, iglesia, los problemas vienen aunque uno no los llame y aunque uno no los quiera. Y esta iglesia estaba en tribulación. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Estaba en un imperio romano, bajo un imperio romano. Estaba bajo leyes que no aceptaban el cristianismo, odiaban el cristianismo. Si ellos querían estar bien, tenían que hacerse a las leyes romanas, tenían que ser devotos del César. Ya el Señor Jesucristo les había advertido en San Mateo 24, versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Si usted leyera la historia de la iglesia cristiana en el siglo I, después del Señor Jesucristo, la iglesia se expande con poder del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con milagros, pero también con persecución. Y la persecución de la iglesia cristiana desde el siglo I al siglo XXI no ha terminado. Hoy en día hay países donde no aceptan el evangelio, donde no quieren el evangelio y han hecho leyes en contra del evangelio. En las noticias leía de un país centroamericano que ha expropiado las tierras de las iglesias católicas evangélicas. Y leí más que les quitaron hasta sus cuentas bancarias. Sacerdotes y pastores han tenido que salir expulsados. Y no estamos tan lejos, es en Centroamérica. Yo lo miraba allá en Irak, lo oía de Irak, lo oía de África.
La iglesia cristiana siempre ha sido perseguida. El diablo no ha querido a la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana reconoce a Jesucristo, alaba a Jesucristo, predica a Jesucristo, y eso no le gusta a Satanás y a los demonios. Pero Cristo es nuestro Señor. Aleluya. Conozco tu tribulación. Estaba leyendo acerca de Esmirna y encontré a un siervo de Dios llamado Policarpo, que murió en el año 155. Policarpo, uno de los líderes de la iglesia de Esmirna, el pastor, dicen algunos comentaristas, de la iglesia de Esmirna. A este hombre lo empezaron a perseguir el Imperio Romano y lo localizaron. Lo tomaron prisionero y se lo llevaron ante las multitudes donde estaba el busto del César, donde estaba el altar ardiendo, y se lo llevaron y le dijeron: ¿tú vas a reconocer a César como tu Señor? ¿Tú vas a rendirle adoración a César? ¿O vas a seguir predicando en contra de César? Porque él predicaba que Jesucristo era su Señor. Y lo llevaron y le dijeron: solo di una cosa. Ahí está la hoguera. Ese fuego va a ser para ti. ¿Quieres ser quemado? Sigue renegando. ¿Quieres ser libre de la hoguera? Solamente confiesa que César es tu Señor. Y mire, el Señor, tremendo lo que pasó. Tremendo lo que pasó con Policarpo, porque cuando el que estaba interrogando le dijo: solamente tienes que hacer algo. Agarra un poco de mirra y lo echas en el altar y dice: César es mi Señor, eres libre. Solamente haz eso y vas a ser libre. Y Policarpo dijo estas palabras: 86 años hace, mire, 86 años tenía. 86 años hace que sirvo a Jesús y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? La hoguera para mí es temporal, pero para ustedes el fuego será eterno. Y dice la historia que lo tomaron, encendieron el fuego, lo amarraron, encendieron el fuego, y el fuego no encendía, la leña no encendía, no se quemaba. Entonces vino el verdugo, se quitó su cuchillo y lo degolló. Ese es uno de los muchos cristianos, Policarpo, que murieron en el primer siglo. El primer siglo, la semilla del evangelio fue sembrada con sangre. Hoy vivimos un evangelio muchas veces religioso.
No queremos esforzarnos, no queremos servir, no queremos que nos cueste. Religiosamente venimos a sentarnos, que se nos calme un poquito la conciencia y seguir con lo mismo. Sabe que en otros países el evangelio no es fácil. El Señor dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Conozco tu pobreza. La iglesia de Esmirna no le daban trabajo a los hermanos por ser cristianos. No les ayudaban en nada. ¿Eres cristiano? Ah, no, aquí no queremos cristianos. No puedes estudiar en la escuela, no puedes trabajar. No queremos cristianos. La iglesia sufría, y la economía es una de las cosas más terribles también para un ser humano. Alguien dijo: el dinero no vale nada. Claro que el dinero vale. Sin el dinero no se come, sin el dinero no se vive en esta tierra, sin el dinero no se puede construir un templo, sin el dinero no se puede mantener una iglesia, sin el dinero no podemos mantenernos en esta tierra. Nadie puede mantenerse sin dinero. Decir que el dinero no vale nada es una tontera. Y la iglesia de Esmirna fue afectada en su economía. Y el Señor le dice: yo reconozco, yo te conozco que estás pasando tribulación, y conozco la escasez, la pobreza que estás viviendo por causa de la situación. Pero te digo una cosa: tú eres rico, tienes riquezas que no se compran con dinero, tienes una paz que no se compra con dinero, tienes una bendición que no se compra con dinero, tienes valores, tienes principios, tienes una esencia en tu corazón. Y aunque eres pobre, yo no te he abandonado. Y aunque eres pobre, nunca ha habido un día que te dejé sin comer. Aunque eres pobre, tienes donde vivir. Y aunque eres pobre, duermes como que si estuvieras en un palacio. Eres rico, tienes riqueza en tu corazón, en tu vida. Te he dado sanidad, te he dado salud, te he dado tu bendición. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Conozco también que se han filtrado falsos hermanos a tu congregación. Reconozco que han metido cizaña, que han metido herejías, porque no son verdaderos judíos, son falsos judíos, y que quieren convertir o han convertido la iglesia en una sinagoga de Satanás. Versículo 10, qué maravilloso: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Me llamó la atención, dice: el diablo echará a algunos. No todos van a soportar
una prueba tan difícil, tan dura. Pero hay unos que las soportan. Hay unos que las pasan. No todos tienen la fe, no todos tienen la paciencia, no todos tienen la fortaleza, no todos tienen la madurez. Dice, algunos. El diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. El sufrimiento del cristiano tiene un límite. La tribulación del cristiano tiene un límite. Están contados los días. No es eterno tu problema. No es eterno tu problema. Es temporal. Ya está definido el tiempo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, no desmayes. No desmayes. No te atormentes, no te desanimes. No seas cobarde. No te acobardes. El tiempo de tu aflicción está por terminar. El tiempo de tu angustia está por terminar. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona. Te coronaré, te honraré, te levantaré. Bendito sea el Señor.